Bueno, ¿están de vuelta? Sí, profe. Muy bien. Quisiera que recordaran un par de cosas que ya hemos visto. Cuando vimos bioenergética, vimos que había una forma de calcular la energía libre de una reacción cuando era de óxido-reducción a partir de la diferencia de potencial entre los componentes de la reacción. Entonces, quiere decir que si nosotros tenemos una reacción que es el NAD reducido, que se va a reoxidar gracias al oxígeno del aire, entonces tenemos dos potenciales, el potencial para el oxígeno y el potencial para la reducción del NAD. O sea, siempre hablamos de potenciales de reducción, recuerden eso. La fórmula que se aplica es justamente delta G0 igual a menos N, que es el número de electrones que se pone en juego, F, que es el Faraday, 96.500 Coulomb, y delta E, que es la diferencia de potencial. Entonces, si nosotros tenemos una reacción donde tenemos el NAD, cuyo potencial de reducción es en voltios menos 0,32. Y para el oxígeno, el potencial de reducción es 0,82 positivo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente armar el par de reacciones, de ecuaciones de las dos reacciones, del NAD más, o sea, tenemos que escribirla como una reducción. NAD más hidrógeno más 2 electrones da NAD reducido más protón. Y la reducción del oxígeno es un medio de oxígeno 2 más 2 protones más 2 electrones da agua. ¿Cómo hacemos entonces para aplicar esa ecuación que tenemos ahí arriba? Esta, la ecuación del delta G, el dato del número de electrones que se intercambia, lo sabemos. ¿Cuántos son? Acá lo tenemos, 2. F es el Faraday, ya lo sabemos, lo conocemos. ¿Y delta E qué es? El potencial de la sustancia, potencial de reducción de la sustancia que se reduce menos el potencial de reducción de la sustancia que se oxida. ¿Quién es la sustancia que se reduce? A ver. ¿Quién es la sustancia que se reduce en este par de ecuaciones? El oxígeno. Oxígeno. El oxígeno. Es entonces el que ponemos primero. Potencial de la sustancia que se reduce más 0,82 menos el potencial de la sustancia que se oxida. ¿Quién es la sustancia que se oxida? El NAD. El NADH, ¿no? O sea, esta va en sentido contrario. Menos 0,32. Entonces, menos 0,32 en total nos da
1,14 voltios. ¿A qué les hace acordar 1,14 voltios? ¿No les trae alguna pila que tenga 1 y pico voltios? ¿Para qué usan las pilas? El control remoto. Por ejemplo. Por ejemplo. Bien, entonces quiere decir que son pilas que tienen un cierto voltaje. Y adentro de la pila, ¿qué hay? Los componentes de la reacción. Simplemente. Entonces, si nosotros conocemos el voltaje de la pila, que es lo que tenemos con este cálculo que hicimos, potencial de la sustancia que se reduce menos el potencial de la sustancia que se oxida, hablamos de potenciales de reducción, ahí tenemos la diferencia de potencial, aplicamos esa diferencia de potencial a la ecuación de delta G, que es la energía libre, y entonces 2 electrones por 96.500 coulombs por 1,14, el volt sobre coulomb nos da joule. Consecuencia, atención que aquí no tenemos 96.500, sino 96,5. Por eso estamos hablando de kilojoule. Y eso nos da 220 kilojoule. 220 kilojoule. ¿Qué les parece? ¿Es mucho o poco? No sé, pero me suena que es muchísimo. Es mucho, por supuesto. Y eso es de una punta a la otra de la cadena respiratoria. De la punta donde comienza, que es la descarga del NAD, hasta la formación de agua, es decir, la reducción del oxígeno. Son 220 kilojoules. Es un montón de energía. O sea, la ruta metabólica que genera la mayor cantidad de energía es la cadena respiratoria. Por esa razón, a lo largo de la cadena respiratoria se pueden fosforilar las moléculas de ADP y transformarlas en ATP para que puedan ir a otras rutas metabólicas que son endergónicas y permitir que se produzcan esas reacciones. La síntesis de un ATP también la vimos. Está en bioenergética. Y vimos que para sintetizar un ATP se requieren menos, porque recuerden que el signo es importante, 31 kilojoules por cada mol. Recuerden que las reacciones espontáneas tenían un delta G negativo, de ahí el signo. Entonces, si a mí me dicen que tengo disponibles porque se descargó un NAD en la cadena respiratoria y llegamos a un agua y me dicen que tenemos 220 kilojoules disponibles y necesitamos 31 para formar un ATP, ¿qué podemos decir? Con 220, ¿cuántos ATP podemos formar? Debería formar 7. Exacto. Entonces, ¿será que se forman tantos? No, por una sencilla razón. Los rendimientos
a nivel celular son menos del 50%. Por lo tanto, si son de 47%, en lugar de 7, vamos a tener 3. O sea, como no hay fracciones en el número de moles, no tenemos 3 moles, 33, tenemos 3 o 4. Pero a 4 no llegamos, por lo tanto solo 3. El resto se pierde en forma de calor. Entonces, 3 moles podemos sintetizar o generar por fosforilación acoplada a la cadena respiratoria cuando se reoxida 1 mol de NAD reducido en la mitocondria. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Bien. Entonces quiere decir que es una excelente fábrica, la mitocondria, a nivel de la cadena respiratoria, es una excelente fábrica de ATP. Ahora, eso lo calculamos desde el NAD hasta el oxígeno. Pero tenemos otra de las coenzimas que también participa de todo eso, y es el FAD. Pero en el caso del FAD, no es como el NAD de menos 0,32. Entonces, en el caso del FAD va a ser menos y no va a dar lugar a 3 ATP, sino que va a dar lugar solamente a 2. ¿Por qué? Porque se engancha más adelante. O sea, no ingresa los protones y los electrones del FAD, no ingresan desde la punta de la cadena respiratoria, sino que entran un poco más adelante. Eso quiere decir que su potencial es menor y entonces va a dar menor cantidad de energía y no va a permitir la síntesis de 3 ATP, sino solamente de 2. Bien. Quisiera que lo puedan entender bien porque es importante. Todo esto tiene que ver con la generación de energía y, lógicamente, que todos los procesos de óxido-reducción son generadores de energía. Así que ahí tenemos una de las coenzimas, el caso del NAD, que nos permite este es el que acabamos de ver. Yo quería... No, el del FAT no está. Pensé que estaba, pero no. Bien. Bueno. Entonces, vamos a hacer un cambio acá.
Creo que aquí lo debemos tener, el del FAD. No, no está tampoco acá. Bueno, acá está todo el cálculo para el FAD. El cálculo para el NAD es el que vimos recién. En el caso del FAD, a ver, acá lo tenemos. O sea, tenemos menos 0,32 para el NAD y menos 0,12 para una flavina. Así que gracias a eso es menor la cantidad de energía libre, porque la diferencia de potencial es menor, entonces menor cantidad de energía libre es la que se obtiene con el FAD, y por eso en lugar de 3 ATP, o sea, fosforilación de 3 ADP, solamente se pueden fosforilar 2. Bien. Tienen ustedes toda la explicación por estos apuntes. Muchas veces se da la relación entre cantidad de oxígeno que se utiliza, o sea, el que se reduce para dar agua, y cantidad de fosfatos que se pueden colocar en las moléculas ricas en energía. Entonces, en el caso del NAD, son 3 moléculas de ATP que se consiguen por cada oxígeno que se reduce. En el caso del FAD, son 2 solamente las moléculas de ATP que se obtienen por cada oxígeno que se reduce. Y eso es la relación fósforo a oxígeno o fosfato a oxígeno. Todo esto, por supuesto, tiene una teoría de cómo puede ser que se produzca el acoplamiento de la síntesis de ATP al transporte de electrones, o sea, al flujo de electrones hasta el oxígeno.
Y hay varias teorías, ¿no? Hay una teoría de acoplamiento conformacional, otra teoría de una simplemente de un acoplamiento químico, y la tercera teoría es la del acoplamiento quimiosmótico. Y ahí es donde surge el concepto del gradiente de protones, que sirve justamente para realizar trabajo. Esa energía libre almacenada en el gradiente de protones sirve para realizar trabajo, es decir, es energía libre. Y ese trabajo podría ser la síntesis del ATP. Aquí tienen explicadas toda la teoría. El que estudió bien todo eso, no tan lejos, hace unos 60, 70 años nada más, fue Mitchell, y llegó a la conclusión de que ese acoplamiento era el más común. Bueno, y ese acoplamiento, recuerden que se produce en esta enzima que se denomina ATP sintasa o ATP-asa. Bueno, no creo que les cueste mucho leerlo, pero como ahora indudablemente no tienen, digamos, al día nuestra materia, sino que están con otras materias, y por supuesto que perdemos efectividad con la nuestra. Así que cuando hayan leído, recuerden que todo esto va al parcial, ¿sí? Cuando hayan leído y hayan hecho todas las preguntas que les hayan aparecido en la lectura, entonces podemos volver a conversar respecto a la cadena respiratoria y la fosforilación acoplada. Bien. ¿Tienen alguna pregunta? No, No, profe. creo que cuando leamos nos van a saltar todas las preguntas. Claro. Bueno, está bien. Es así. Tengo que rendirme ante las evidencias. Fue una semana complicada esta. Sí, es complicado todo. No es fácil cursar las materias en el aire, digamos, porque esto es cursar la materia en el aire. Es muy distinto de cursarla en forma presencial. Pero bueno, es lo que hay, como dicen los chicos. Y nos tenemos que conformar con eso. Lo malo es que me da mucha pena que no puedan aprovechar las clases como corresponde, porque en esta clase ustedes tendrían que estar preguntando todo, pero claro, han estado con otras materias y entonces la nuestra ha quedado relegada y lamentablemente ahí se queda. Bien,
Cuando hayan leído, entonces me transmiten todas las preguntas que les hayan surgido. Perfecto, sí, gracias, profe. Muy bien. Estoy pensando, porque yo hoy pensaba arrancar, aunque sea un poquito, con el metabolismo de los hidratos de carbono, o sea, con la glucólisis. Al principio arrancamos con la glucosa, que es el más común y el más abundante de los hidratos de carbono, y después seguimos agregando algunos otros de los hidratos de carbono que nos pueden interesar, pero fundamentalmente, y es el camino más recorrido en el metabolismo, que es la glucólisis. Así que yo pensaba por lo menos introducirles la glucólisis para que ustedes tuvieran la posibilidad de empezar a entrar en el metabolismo intermedio, que es la parte que dejamos en suspenso la clase anterior. Dijimos que veíamos digestión, que era la primera etapa del metabolismo, la tercera, que era el metabolismo terminal aerobio, que es el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria, y que entre medio está todo el metabolismo de todas las biomoléculas, y que, por supuesto, no es ni simple ni nada. De manera que la próxima les voy a poner el mapa metabólico para que ustedes vean lo que es, de qué se trata. Lo pueden encontrar en internet. Si buscan mapa metabólico van a ver que son montones de reacciones, todas entrelazadas, y eso sí, hay un tronco central que es precisamente la glucólisis y directamente el metabolismo terminal que se desarrolla en el interior de la mitocondria. Es decir, ciclo de Krebs y cadena respiratoria. Les voy a pedir, por favor, que cuando vean ciclo de Krebs